pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Bienvenidas, mis amadas y amados, nuevamente a nuestro programa, el programa del canal AD Séptimo. Vamos a estudiar hoy otro tema sumamente interesante o a ampliarlo. Me refiero al zarandeo, el cual ya ha comenzado en el pueblo adventista. No quiere decir esto que dicho zarandeo no haya comenzado también en las iglesias protestantes. También ellos están en un zarandeo, recordando las noticias que están por las redes referente a la cantidad de miembros que suman ya millones que están abandonando las iglesias protestantes en los Estados Unidos porque están protestando en contra de esa ola de apostasía que se está introduciendo en sus iglesias, como es lo referente a la homosexualidad. Entonces muchos miembros, repito, que suman millones, están abandonando sus iglesias por no estar de acuerdo con esa práctica. Así que ellos también están en apostasía. Pero vamos a tratar de enfocarla, este suceso o evento dentro de la iglesia adventista, porque que las otras iglesias o denominaciones estén siendo zarandeadas es una cosa, pero que nosotros como pueblo, que nos decimos que somos el remanente, la iglesia verdadera, estemos en zarandeo, ya es otra cosa. Pero las dos cosas son dignas de estudiarlas. Vamos a tratar de hacerlo, no en esta hora, sino en estudios que habrán de seguir al estudio de este momento. Muy bien, vamos a orar, mi amado y amada, para pedir la unción del Espíritu Santo. Te ruego, bendito Consolador, que tomes el control de este momento en que vamos a estudiar las Escrituras. Añade, Señor, luz a nuestras mentes y confírmanos en el pacto. Glorifícate sobre nosotros y sobre nuestros seguidores por este canal, tus hijos sinceros que buscan luz y que buscan también ser confirmados en tu amor. En tu nombre, Señor Jesús, amante Dios nuestro y Salvador, suplicamos estas bendiciones. Amén. Bien, mis amados, vamos a entrar de lleno en este estudio. Te invito a buscar en la Biblia el libro de Lucas. Vamos a ver lo que el capítulo 22 nos dice hoy. Lucas capítulo 22, los versículos 31 al 34. Esta fracción del capítulo nos llama la atención de esta manera. Jesús anuncia la negación de Pedro. Notemos cómo el doctor Lucas nos presenta esta situación. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así que el Señor Jesús está alertando a Simón Pedro
está alertando a uno de los discípulos que había manifestado en múltiples veces en forma verbal y hasta emocionalmente que lo amaba. Jesús sabía que Pedro lo amaba, pero también Jesús sabía que Pedro era un hombre finito. Pedro era un hombre dispuesto para pelear. Era un hombre aguerrido. Era un hombre temerario. Tenía un carácter, como estoy mencionando, muy similar a los hijos del trueno, a Juan y a Santiago. Estos tres hombres se distinguían por sobre los otros porque verdaderamente tenían un temperamento violento. Pero ese temperamento de ellos en las manos de Jesús serviría para llevar el Evangelio a todo el mundo. Esas características de ellos en las manos del Espíritu Santo serían herramientas eficientes en la predicación del Evangelio, en la conversión de almas para Cristo, en el llamado a ciudadanos para el reino de Cristo. Es muy similar también a lo que podemos experimentar nosotros, amados. Nuestros temperamentos, nuestras características en las manos de Satanás son destructivas, pero en las manos del Espíritu Santo llegan a transformarse en herramientas poderosas, tanto para nuestra vida como para la vida de los demás, las personas que nos rodean o las personas que están en ultramar. Sí, y eso sucedió con estos apóstoles, con estos discípulos. Pero estamos estudiando que Pedro, dice Jesús, que Satanás se lo ha pedido para zarandearlo. No existe ninguna componenda o conversación entre Cristo y Satanás, aunque aparentemente el texto así lo presenta o puede manifestar o darnos esa impresión. No, entre Cristo y Satanás no existe ninguna conversación o acuerdos. Recordamos el texto donde Jesús dice: viene Satanás y yo me voy, porque él no tiene nada de mí. Entonces, entre Cristo y Satanás no hay ningún acuerdo. ¿En qué forma entonces Satanás había pedido? ¿A quién se lo había pedido? El que Pedro fuese zarandeado. Nos estamos refiriendo pues a las características de Pedro. Jesús sabía cómo era Pedro, cuál era su temperamento. Jesús sabía qué tanto Pedro lo amaba, qué tanto Pedro se arriesgaría o arriesgaría su vida por él. Sabía también qué tan temeroso podría ser Pedro llegado el momento, llegado el conflicto, llegado esa circunstancia en que Pedro podría sentirse amenazado. Todos nosotros también experimentamos lo mismo. El saber que podemos perder la vida o que podemos sufrir o que podemos en manos de nuestros enemigos podemos sucumbir, nos da temor. Nos aterrorizamos ante ese hecho. Y Jesús lo sabía, así como sabe también lo que nosotros podemos experimentar. De manera que podemos entonces traducir esto. Pedro, tus tendencias al mal, tus debilidades como hombre, como ser humano pecador, te han pedido para zarandearte. También podemos aplicar estas palabras.
Satanás, que te conoce también, Satanás que conoce tus características, se va a aprovechar de esas características tuyas negativas para sacudirte, para destruirte. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar y quería enseñarle a Pedro. Y Pedro le dijo: dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte si es posible. Jesús le está llamando la atención que se cuide de esa forma de hablar, que no sea tan rápido en expresar palabras que después pueden ser utilizadas en su contra. Palabras que lo traicionarán más tarde. Actitud que lo traicionará más tarde. Y Pedro no cae en cuenta. Él vuelve a insistir: yo voy contigo a donde tú vayas, y si hay que ir a la cárcel o a la muerte, dispuesto estoy. Pero podemos ver, mis amados, que una vez que Cristo fue prendido por sus enemigos, Pedro lo siguió de lejos, y cuando fue interpelado, él negó a su maestro, sintió miedo, sintió terror. Satanás se aprovechó de eso para destruirlo, para hacerlo sufrir, porque Satanás, su intención es la de hacer sufrir al ser humano, hacerlo sentir miserable. Y eso lo experimentó Pedro. Cuando el gallo cantó, experimentó pesar, dolor, se sintió miserable, se sintió traidor. Y Cristo quería evitarle eso a Pedro. También nos lo quiere evitar a nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? Alertándonos acerca de lo que vamos a enfrentar próximamente. Por eso el zarandeo es un anuncio de ello. El zarandeo sirve, y digo sirve porque ya hemos entrado en esa fase del plan de la redención, en esa fase de el fin de la historia de este mundo. El pueblo de Dios será zarandeado, y el Señor nos lo está anunciando, que vamos a padecer progresivamente aún más. Que cuidemos nuestros sentimientos, que cuidemos nuestras emociones, que cuidemos nuestras palabras, que pensemos antes de hablar, que pensemos antes de actuar, que nos confirmemos en Él, que nos abandonemos a las manos del Espíritu Santo para que Él nos transforme de tal manera que ante la prueba no tengamos temor. Ante la prueba que se avecina, no claudiquemos ni neguemos a nuestro Maestro. Eso es lo que el Señor Jesús quería para Pedro y quiere para nosotros. Vamos a estudiar algunos pasajes del Espíritu de Profecía, a ver cómo nos aumenta más la iluminación en este sentido. Mira lo que dice. Es un vocablo figurativo que se emplea para expresar la experiencia particular de selección y apostasía en el pueblo de Dios. Esto también nos lo está aclarando el libro Preparación para la Crisis Final. Entonces, el zarandeo, según el diccionario, es la acción de sacudir el grano para limpiarlo de las impurezas o de la hojarasca. Pero el Señor nos dice, ampliando eso, de que es una experiencia particular de selección y apostasía en el pueblo de Dios. Por eso les dije al comienzo que aunque las denominaciones protestantes
y hasta en la religión católica los seguidores del catolicismo estén siendo zarandeados de múltiples formas, la experiencia que nosotros como adventistas vamos a experimentar se diferencia de la de ellos. Por eso es que dice, es una experiencia particular, o sea, particular nuestra, para nosotros los que nos llamamos pueblo de Dios en este tiempo. Entonces, si nos llamamos pueblo de Dios, tenemos que ponerle nombre para nosotros que somos adventistas, de selección y apostasía. Es decir, que dentro de la apostasía, en el momento de la apostasía se va a verificar una selección. Sí, una selección. ¿Cómo es eso si nosotros todos somos el pueblo de Dios? Me acuerda eso allá en el desierto cuando María y Aarón dijo, ¿es que acaso solamente por Moisés habla Jehová? No somos nosotros todos pueblo de Dios. No hemos sido Aarón y yo, no hemos sido también instrumentos de Jehová. Solamente por Moisés va a hablar Jehová. Pero ese es tema para otro momento. Entonces, apostasía, para que haya la selección entre el pueblo de Dios. ¿La selección de qué? De miembros liberales y miembros conservadores. De miembros superficiales que están llevando un adventismo superficial o un adventismo nominal, separarlos de aquellos que están preocupados por su salvación, por su santificación, y vuelve nuevamente a surgir el texto o los textos de Ezequiel capítulo 9. Pon un sello en la frente del que gime y clama en el pueblo, y comenzarás por los ancianos, comenzarás por los sacerdotes, comenzarás por la casa de Jehová. La casa de Jehová en nuestro tiempo es el adventismo, es la iglesia adventista del séptimo día, es la casa de Jehová. Así que el zarandeo, en este caso, va a comenzar también dentro del sacerdocio adventista. El sacerdocio adventista puede estar compuesto de pastores, de ancianos, de diáconos y de todos aquellos que en su momento llegan a tener cargos de responsabilidad dentro del pueblo, como maestros, como guías, como instructores. Son los sacerdotes. Y comienza, el juicio comienza por ellos. ¿En dónde? En la casa de Jehová. ¿En dónde? En la iglesia adventista. Entonces, Jehová le dice al ángel sellador, pon un sello, selecciona a aquellos de los pastores que estén gimiendo y clamando, a aquellos de los ancianos que estén gimiendo y clamando, a aquellos de los maestros de escuela sabática que estén gimiendo y clamando, a aquellos de los directores de los diferentes departamentos de la iglesia que estén gimiendo y clamando, y después a los miembros comunes de la iglesia que estén gimiendo y clamando. Sobre ellos vas a poner el sello y de esa manera los vas a apartar de aquellos miembros superficiales que no están interesados, que han perdido celo por mis cosas. Los vas a separar de ellos y los vas a separar como imprimiendo un sello. Es una experiencia de selección en la apostasía. Mis amados, nuestro pueblo está en apostasía. Ya no podemos ocultar el sol con un dedo. Ya son demasiadas cosas en las cuales nuestra organización ha incurrido. Y esto va a traer como consecuencia un cisma dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro pueblo. Un cisma es eso, el zarandeo, una separación es el cisma. El pueblo se está dividiendo, no es que se va a dividir, se está dividiendo.
El Espíritu Santo nos está separando. Eso es lo que Cristo le quería decir a Pedro y a los otros discípulos que estaban escuchando, ¿verdad? Y nos quiere decir también a nosotros. Dios está separando ahora a su pueblo, no es en el futuro, es ahora. Ahora a su pueblo, probando sus propósitos o motivos. Muchos serán solo manojo de pasto y no trigo, pues no hay valor en ellos. Joya de los Testimonios, tomo 4, página 51. Nota, no hay valor en ellos. ¿Qué valor? ¿A qué valor se estará refiriendo el Espíritu Santo? Se está refiriendo al celo que debe gobernar sus vidas, sus espíritus. El celo por la obra, el celo por su santificación, el celo por evitar que la apostasía se introduzca en medio de ellos, el celo por batallar en contra de esos métodos o de aquellas prácticas que pugnan por introducirse en nuestro pueblo. Esos son los valores que el Señor Jesús quiere. No que diga de boca que me ama, sino que llegado el momento debe comprobarlo de que amamos a Cristo. Pedro en su momento dijo que amaba a Cristo, pero cuando fue sometido a la prueba, su amor fue probado. Su amor flaqueó, porque su amor estaba sostenido sobre sus impresiones personales, sobre sus conceptos personales. No estaban sostenidos sobre el concepto divino, el concepto de entrega, el concepto de renuncia total a las cosas del mundo, el concepto de renuncia a su propia seguridad. Y eso solamente lo podemos conseguir si estamos abandonados a las manos del Espíritu Santo para que Él gobierne nuestro ser. Se lo entregamos voluntariamente para que Él gobierne nuestro ser, para que Él gobierne nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestro lóbulo frontal. Se lo entregamos. Gobiérnalo tú, Señor, porque si no lo gobiernas tú, estoy perdido. Sí. No podemos estar sostenidos sobre lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros creemos, lo que nos imaginamos. En términos humanos, debemos entonces vivir en lo que creemos que proviene del Espíritu, en lo que sentimos de lo que viene del Espíritu, de lo que pensamos de lo que viene del Espíritu. Todo debe provenir del Espíritu y debemos garantizarnos eso. ¿Y cómo nos los garantizamos? Entregándonos totalmente al Espíritu Santo. Entonces Él imprimirá el sello que nos separa de aquellos que han perdido el celo y las motivaciones correctas. Dios está zarandeando ahora a su pueblo, probando sus propósitos y motivos. Muchos serán solo manojo de pasto y no trigo, pues no hay valor en ellos. El zarandeo de Pedro estuvo impregnado de presunción, y esa presunción fue el causante de su fracaso. ¿Cómo podemos nosotros como adventistas cometer el mismo error? Nota, yo soy adventista. Yo me bauticé hace 30, 40 años, 20 años, X años. Yo tengo cargo en la iglesia adventista. Yo soy anciano en la iglesia adventista. Yo soy diácono en la iglesia adventista. Yo soy un pastor de la iglesia adventista. Presunción. Estamos llenos de presunción como Pedro. Y eso será el causante
de nuestra destrucción. He rogado que tu fe no falte. He rogado que esa confianza extrema que tú tienes no te haga fracasar. He rogado que ese orgullo que tú tienes como pastor no te haga fracasar, que tienes como anciano, que puedes tener como diácono, como director departamental, como una persona que tiene hace muchos años en la iglesia. Sí, que esa confianza que tú tienes, hasta en un momento dado pensar que ganaste almas para Cristo, que ese hecho de haberlo hecho te haga pensar que por ello ya tú estás salvo, o sea que ya no hay ocasión de que puedas perderte, ya no hay peligro de eso. Recordamos que Pedro había sacado demonios también. Pedro había curado gente antes de ser un apóstol, antes de haber entregado al Maestro. Pedro y los otros discípulos habían sido enviados a realizar todas estas proezas y ellos llegaron contentos a donde estaba el Maestro y le dijeron: Maestro, hasta los demonios se nos sujetan. Fíjate, Pedro había sido un predicador, Pedro había sacado demonios, Pedro había hecho milagros. Y eso hizo que él pensara que ya estaba listo, que ya no tenía de qué cuidarse, de que no había peligros. Y nosotros podemos correr ese mismo riesgo. Nuestra vida debe ser constante de vigilancia. No podemos equivocarnos, no podemos confiarnos. ¿Confianza en qué? ¿Puede la debilidad de Pedro ser una de nuestras debilidades como individuo y como pueblo? Sí, puede ser una de nuestras debilidades como pueblo. La presunción es una tentación común y cuando Satanás asalta a los hombres con ella obtiene la victoria 9 veces de cada 10. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 415, párrafo 2. La presunción es una tentación común. Es una presunción que podemos observar en nuestro pueblo fácilmente, porque dice que es común y cuando Satanás nos asalta con ella, nos vence a 9 de nosotros de cada 10. Los que profesan seguir a Cristo y aseveran por su fe hallarse en guerra contra todo lo malo de su naturaleza, se precipitan con frecuencia y reflexivamente en tentaciones de las cuales solo un milagro podría sacarlos sin contaminación. Terrible. Nos precipitamos con frecuencia sin pensar en las tentaciones en las cuales solo un milagro podría sacarnos sin contaminación. Un peligro es, yo voy a ir a predicar a una persona que practica espiritismo porque yo le voy a predicar el evangelio para que se arrepienta. Nos precipitamos a ese hecho sin pensar las consecuencias que podemos enfrentar después. Y salimos contaminados, ¿verdad? Porque dice, sacarnos sin contaminación. Tenemos que tener cuidado con ello. Vamos a una discoteca. Nosotros no tenemos que ir a una discoteca o a un lugar bailable a predicar el evangelio a nadie allí, porque ese es un lugar satánico. Satanás está allí, está en el control de eso. Entonces yo salgo de allí contaminado. ¿Contaminado cómo? Mi fe baja de nivel. Mi celo baja de nivel. Cuando me pongo a escuchar música secular en mi hogar, estoy cediendo mis sentidos a Satanás.
Y cuando termino de escuchar esa música que en el mundo me apasionaba y que sigo escuchando aún habiendo hecho pacto con Cristo, quedo contaminado. Así que cuando a nuestras iglesias llega música de dudosa procedencia, pues no la identificamos como peligrosa. Estamos contaminados. Eso es un ejemplo, mis amados. Nos precipitamos con frecuencia y reflexivamente en tentaciones de las cuales solo un milagro podría sacarnos sin contaminación. La presunción, un ingrediente que tiene que ver con 4 causas para el zarandeo. Primera causa del zarandeo: descuido e indiferencia. Apocalipsis 3:16 nos dice, vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 3:16. Muy conocido ese texto dentro de nosotros los adventistas, que dice: yo conozco tus obras, que tú eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A nosotros se nos ha olvidado como pueblo que sobre nuestra cabeza pende ese texto, pende esa amenaza, que por ser tibio seremos vomitados de la boca de Jehová. Una persona cuando vomita es porque algo le ha producido náusea. Entonces nuestro pueblo va a ser vomitado porque le produce náusea a nuestro Dios. Qué horrible comparación. Después de la náusea viene el vómito. Qué horrible es oler el vómito. Es desagradable. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, experimentar al Espíritu Santo, a Cristo nuestro Salvador, a nuestro Dios. Les estamos haciendo experimentar esa, en términos entre comillas, asquerosidad. En Ezequiel el Señor le dice: mira, hijo de hombre, mira cómo mi pueblo me restriega sus heces en mi cara. Similar a esto, al vómito. Bueno, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ya eso dejó de hacer que nosotros temamos, porque esas palabras ya las obviamos, las hemos obviado de nuestra mente. En nuestras prédicas no aparece eso de que el Señor dice que nos vomitará de su boca. Y cuando las expresamos, las leemos, las pasamos por encima y seguimos más abajo, como que si el Señor no nos está diciendo, no nos está dando un mensaje de juicio y de condena. Eso está pasando entre nosotros, mis amados. ¿En qué radica la tibieza? Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dios de este mundo a la misma vez. No puedes ser un adventista celoso y seguir disfrutando de los placeres del mundo, si es que eso se puede llamar disfrutar o catalogar como disfrute. No podemos. O eres un adventista celoso o eres del mundo. Sí. Pero la ironía del caso es que somos del mundo, pero venimos a reunirnos en el templo adventista. Y cuando combatimos a las otras religiones, los combatimos perfectamente, esgrimimos la palabra por cualquier lado, perfectamente. Pero esa forma de expresar en el combate de las escrituras, pareciera que tenemos celo cuando estamos combatiendo. El mismo celo que experimentó Pedro
No, Señor, yo te defiendo, yo voy contigo. Y fracasó. Asimismo, podemos defender las doctrinas, porque el problema no es en la doctrina, el problema está en la praxis. Conocemos la doctrina, creemos que somos adventistas legítimos porque conocemos la doctrina, pero el problema no está en la doctrina, hermanos, el problema está en la praxis, el problema está en el método, el problema está en las prácticas. Y el método, la práctica es del mundo. Estamos obedeciendo a Satanás, defendiendo la doctrina adventista. Y no puede ser así, porque no podemos defender la doctrina de Cristo viviendo en las prácticas que nos ofrece Satanás. No se puede servir a dos señores. Sí. Pero el fenómeno está en que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Pregunto, ¿cuál de ellos eres tú, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál de ellos eres? ¿O con cuál de ellos te identificas? Es decir, no te engañes, no te engañes. Pero tú tienes que identificarte con alguno de los dos y tienes que evaluarte sinceramente, porque estamos en zarandeo. Tienes que evaluarte sinceramente a cuál de los dos perteneces, a dónde estás, hacia dónde te estás inclinando, hacia la cizaña o hacia el trigo. Porque la cizaña se parece al trigo, tú lo sabes. La cizaña va el sábado a la iglesia. Sí. La cizaña canta algunos himnos que son los correctos. La cizaña dice que es adventista. La cizaña practica algunos aspectos de la doctrina. Sí, porque como digo, el problema no está en la doctrina, sino en la práctica, en los métodos. Sí. Entonces la cizaña se parece mucho al trigo. El adventista superficial se parece mucho al adventista legítimo. Debemos tener cuidado con eso, porque no debemos parecernos, debemos ser, porque ser y estar son dos cosas diferentes. Debemos ser el adventista legítimo, debemos recuperar el celo, debemos dejar de ser tibio. Y no podemos aventurarnos a ser frío tampoco. Tenemos que ser calientes. El Señor quiere que seamos calientes. Y calientes quiere decir que debemos colocarnos, por poner un ejemplo, ponernos esas tapaderas que le ponen a los caballos para ver solamente el frente, no ver hacia los lados. Sí. Tenemos que estar enfocados en nuestra salvación, enfocados en lo que es la práctica que debemos experimentar día tras día. Sí, ninguno puede servir a dos señores. Y ahí es donde está el problema, que como adventistas estamos sirviendo a dos señores. Eso se llama sincretismo religioso. Sí. Por ejemplo, sincretismo religioso es cuando en la iglesia nos ponen un canto correcto y una canción del mundo. Sí. Eso es sincretismo. Queremos adorar a Dios, queremos tener a los miembros que son celosos, los queremos tener contentos, pero también queremos tener contentos a los del otro bando. Y ponemos de los dos tipos de música. Cuando estamos predicando la hora de exhortación del pueblo, que es en hora del mediodía, queremos tener a los dos bandos contentos. Entonces al bando celoso le abrimos el espíritu profecía y tomamos algunos pasajes del espíritu profecía para mantenerlos contentos. Pero al otro bando le decimos que no hay que preocuparse tanto, que hay que no llegar al extremo, que no hay que ser fanático. Y entonces así queremos tener a unos contentos y al otro también. Ay, hermanos, ¿en qué peligro estamos? ¿En qué peligro estamos? Estamos en zarandeo. ¿Cómo podría estar menospreciando a Cristo y a la vez decir que lo amo?
Cuando ante la enfermedad recurro a práctica de diagnóstico dudoso o medicina de procedencia dudosa. Cuando al elegir mi vestuario decido agradar mi ego optando por las modas del mundo. Cuando mi prioridad es mi confort por sobre mi compromiso con Cristo. Cuando ante la necesidad olvido mi total dependencia de Cristo. Cuando hago caso omiso a la advertencia de no involucrarme con los poderes del mundo. Poderes del mundo, la política. Los poderes del mundo. En la religión popular, ahí hay poderes. Sí, ahí están los masones, los jesuitas, los Illuminati, están en la religión popular. Y algunos de nosotros, que nos llamamos adventistas, estamos afiliados a algunas de esas organizaciones secretas. Y no vamos a decir que eso es imposible, porque ya en el tiempo de Elena de White había masones entre nosotros. Así que no es de dudar que entre nosotros todavía lo haya, sobre todo en Europa. Sí, sobre todo en Europa, porque en Europa eso se tiene como una costumbre, como una tradición, como algo de influencia. Se perdió lo peligroso de eso, se perdió que esas órdenes secretas provienen del lado oscuro. Somos adventistas, pero pertenecemos a alguna de ellas. Ante todo esto, me dirijo a mí mismo, por esto o tal cosa no creo que uno se pierda. O sea, yo no creo que me pierda por eso, yo no creo que me pierda por usar aretes. Yo no creo que yo me vaya a perder por usar pantalones rotos para ir a la adoración. Yo no creo que yo me vaya a perder por no ir vestido como debe ser para subir al púlpito a dar una palabra de amonestación o de instrucción. Yo no creo que me vaya a perder por eso. Yo no creo que me vaya a perder por comerme una caracola o por comer cerdo. Yo no creo que me vaya a perder por eso. Yo no creo que me vaya a perder por escuchar una música religiosa del estilo cristiano contemporáneo que me gusta tanto. Yo no creo que me vaya a perder por eso. No, sí, nos podemos perder por eso. Porque no podemos servir a dos señores, ni a tres. Tenemos a Cristo, tenemos a Satanás y me tengo yo. Somos tres. No podemos servir a dos señores. Yo no creo que por ir a los festivales populares de mi región me vaya a perder por eso. No, yo no creo. Porque entonces, ¿qué Dios es ese que me dice que me ama? Seguimos con la primera causa del zarandeo. Descuido e indiferencia. Eres tibio. Eso es lo que significa la palabra tibio. Somos fríos, ¿verdad? Somos descuidados e indiferentes. Necesitamos un reavivamiento en nuestras vidas. Necesitamos, ese reavivamiento tiene que ver con darnos cuenta, o mejor dicho, aceptar que lo que estoy haciendo, como estoy viviendo mi adventismo, es incorrecto. Aceptarlo, no negarlo. No hacerme el que no está pasando nada. No, aceptarlo. Eso se llama reavivamiento. Lo acepto y me propongo cambiar, reforma. Necesitamos velar y orar. Ahora más que nunca antes, no sea que caigamos bajo el poder de la tentación y el poder del mal, ejemplo de una vida que resultará en un miserable naufragio. Como pueblo no debemos ser negligentes ni considerar el pecado con indiferencia. El campamento necesita ser purificado. ¿Cuál es el campamento? La iglesia. Necesita ser purificada. Entonces, ¿cómo es que dice algún pastor por ahí que no hay problema en la iglesia?
No, yo no voy a predicar nada de santificación porque Elena de White ya dijo que de 20 ni siquiera uno. Dios mío. De 20 no hay ninguno. Por eso no voy a predicar nada que tenga que ver con consagración, ni con santificación, ni con celo, no. Porque voy a perder mi tiempo. Porque de 20 ni uno. Eres descuidado e indiferente. No corriges el mal por amor a las ovejas. El campamento necesita ser purificado. Todos los que llevan el nombre de Cristo necesitan velar, orar y guardar las avenidas del ser, las avenidas de nuestra alma, de nuestro ser. Porque Satanás está obrando para corromper y destruir si se le concede la menor ventaja. Oye los Testimonios 1, página 401, párrafo 2. A Satanás no se le puede dar la menor ventaja. ¿Por qué? Porque él conoce nuestras tendencias, así como las de Pedro. Él conoce nuestras características. Él conoce nuestras debilidades. Así que tenemos que estar en guardia constantemente. Bien, amado. Por este momento vamos a suspender el estudio y lo continuaremos próximamente, en la próxima entrega. Te recuerdo, mi amado y amada, estamos en zarandeo. No podemos perder el tiempo. Tenemos que estar en guardia, como dice Elena de White, como dice el Espíritu Santo. Debemos velar. Despierto significa velar. Debemos mantenernos en vigilia con respecto a las cosas que están sucediendo, con respecto a mi vida, con respecto a mis debilidades, con respecto a mis tendencias. No darle ocasión a Satanás para que me destruya, como quiso hacer con Pedro. Te invito a orar. Querido Consolador, gracias por estar con nosotros en este momento. Señor, confirma tu bondad sobre nuestro pueblo. Reprende al enemigo a nuestro paso. Santifícanos para tu honra y gloria y la gloria de nuestro Cristo. En tu nombre, Jesús, suplicamos estas bendiciones. Amén. Mis amados, un abrazo. Dios te guarde.